Buenas tardes, soy el ingeniero y profesor Juan José Alfonso. En esta ocasión voy a dar una breve explicación de cómo resolver una asociación de resistencia en serie y paralelo. Cuando tenemos una asociación de resistencia podemos tener una configuración serie y podemos tener una configuración paralelo. La resistencia serie está una al lado de la otra. Para resumir, la resistencia total es igual a la suma de las resistencias en serie. En este caso, como tenemos tres resistencias, sería la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Así resolvemos la resistencia total en un sistema cero. La corriente total o la intensidad total que atraviesa por cada una de las resistencias es igual en cada una de ellas. La intensidad de corriente 1 es igual a la intensidad de corriente en 2 y es igual a la intensidad de corriente en 3. El voltaje en cada una de las resistencias vamos a utilizar la ley de Ohm, donde dice que el voltaje es igual a R por I, resistencia por la intensidad. Para calcular el voltaje en la resistencia 1, decimos que la resistencia 1 por la I total, el voltaje 2 es igual a la resistencia 2 por I total, y el voltaje 3 es igual a la resistencia 3 por la corriente total. ¿Okay? De esta forma cuando estamos en serie, podemos calcular la resistencia total, que es la suma de las resistencias. La corriente que entra en un sistema serie es igual a la corriente que pasa por 1, por 2 o por la resistencia 3. Luego tenemos que el voltaje, siguiendo la ley de Ohm, dice que la resistencia por la intensidad de corriente. Para calcular el voltaje 1 tenemos la resistencia 1 por la I total, tenemos el voltaje 2 en la resistencia 2 por I total y el voltaje 3 en la resistencia 3 por I total. Pasando de serie al paralelo, tenemos que la configuración paralelo, la resistencia total es igual a 1 sobre R total va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 a sus inversos, la sumatoria de los inversos de la resistencia. Tomando en cuenta que la asociación está en paralelo, el voltaje total es igual al voltaje en 1 más igual al voltaje 2 y es igual al voltaje 3. Los voltajes en la asociación paralelo son iguales. El voltaje 1 es igual al voltaje 2 y es igual al voltaje 3. Debido a la configuración, fíjense que tiene un punto en común, cada uno tiene un punto en común. Los voltajes son iguales. Y para calcular la corriente utilizamos la ley de Ohm. Utilizando la ley de Ohm, la fórmula que dice voltaje igual a R por I, podemos calcular la corriente en 1 es igual al voltaje total dividido entre la resistencia 1, la intensidad de corriente en 2 es igual al voltaje total dividido entre la resistencia 2 y la corriente 3 es igual al voltaje total dividido entre la resistencia 3. Aquí tenemos el resumen de la fórmula para calcular la resistencia total y la intensidad de corriente que atraviesa por cada una de las resistencias. Ahora, para poner en práctica la fórmula que tenemos aquí, vamos a continuación a resolver este ejercicio. Dice así: calcular la resistencia total. Tenemos una configuración de una asociación de resistencia donde vemos que tenemos una en paralelo y aquí tenemos otra en paralelo. De B a C tenemos un paralelo y de C a D tenemos paralelo. Ahora procedemos a resolver. Primero que nada vamos a simplificar de B a C. Para simplificar de B a C, como es una configuración paralelo, utilizamos la fórmula que tenemos aquí. 1 sobre, la vamos a llamar RBC. RBC es igual a 1 sobre, aquí tenemos 25 ohmios, el valor de esa resistencia, más 1 sobre 100 ohmios, eso sería igual a
Sacamos aquí el mínimo común múltiplo entre 25 y 100, es 100, una manera de resolver esta fracción. Y dividimos 100 entre 25, 4, y lo multiplicamos por 1, entonces nos da 4. Más 100 entre 1 me da 100, por 1 me da 1, dándonos como resultado 5 sobre 100. Para hallar definitivamente la resistencia RBC, invertimos y nos queda que la resistencia BC es igual a 100 entre 5, dándonos como resultado 20 ohmios. 20 ohmios. Aquí obtenemos ya la resistencia BC. Luego hacemos el mismo procedimiento, pero ahora desde C hasta D. Observen que tenemos 3 resistencias. Como tenemos 3 resistencias, aplicamos la fórmula para 3 resistencias y nos dice que 1 sobre R CD, lo llamamos CD. CD es igual a 1. Aquí tenemos 20 ohmios más 1 sobre 40 ohmios más la tercera 40 ohmios, 1 sobre 40 ohmios. El mínimo común múltiplo, una forma de resolver estas fracciones, entre 20, 40 y 40 es 40. Entonces, 40 entre 20 nos da 2, lo multiplicamos por 1, nos queda 2, más 40 entre 40, 1, por 1 me da 1, más 40 entre 40, por 1 me da 1, dándonos como resultado 4 entre 40. Invertimos la fracción y entonces nos queda aquí, invertimos aquí, entonces nos queda que la resistencia CD es igual a 40 entre 4. Al dividir 40 entre 4, eso nos da 10 ohmios. Ya calculamos la resistencia de B hasta C, observen en paralelo, y la calculamos de C hasta D. Ahora vamos a calcular la resistencia total. Para calcular la resistencia total tenemos ahora lo siguiente. Fíjense, si copiamos el resumen que tenemos allá, tenemos aquí el punto A, tenemos la resistencia, tenemos el punto B, luego tenemos la otra resistencia y luego tenemos la otra resistencia. Nos queda aquí el punto C y aquí teníamos el punto D. Observen, aquí tenemos la resistencia desde A hasta B, como lo observan en el problema, era de 4 ohmios, o sea queda 4 ohmios. Y luego tenemos la resistencia BC, pero la resistencia BC nos dio 20 ohmios. 20 ohmios. Luego tenemos la resistencia CD y nos dio 10 ohmios. 10 ohmios. Observen, ahora tenemos aquí un circuito serie. Como tenemos un circuito serie, hallamos la R total. Utilizando la fórmula de circuito serie, la R total es igual a la sumatoria de la resistencia. Entonces tenemos aquí 4 ohmios más 20 ohmios más 10 ohmios. Dándonos como resultado, la sumatoria sería 34 ohmios. Este sería el cálculo de la resistencia total del circuito que estaba aquí, la asociación de serie y paralelo. Bueno, espero que les haya gustado y que si están interesados suscríbanse a mi canal